solo en una relación de sujeto a sujeto, o sea, de ingresar en ese círculo aparentemente vicioso, será posible un adecuado reconocimiento de nuestra diversidad lingüística. Dada la importancia de las lenguas con respecto a la identidad como manifestación esencial de ella a lo largo de su construcción histórica, cabe pensar en una política lingüística que otorgue a las propias lenguas posición céntrica en un proyecto de país que incluya como punto neurálgico la política cultural y educativa. A pesar de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, promulgada por organizaciones no gubernamentales en Barcelona en 1996, que explicita, entre otros aspectos, el derecho al empleo equitativo de la propia lengua y a ser educado en ella, y de la legislación argentina actual que prevé derechos consecuentes para las culturas aborígenes, aunque se olvidan las negras, tanto en la Constitución como en la Ley Federal de Educación, sin embargo se constata que gran parte o la mayor parte de nuestra ciudadanía adolece de la falta de información y educación necesarias para reconocer y valorar la diversidad lingüística, sosteniendo más bien prejuicios al respecto. Eso equivale a ignorar también la diversidad en general. Por otra parte, no se cuenta todavía con los materiales didácticos necesarios ni con la formación docente adecuada para poner en práctica una educación intercultural para todos, además de bilingüe en las zonas que la requieren. Tampoco se cuenta con investigaciones suficientes dirigidas a la efectiva incorporación de las lenguas a pesar de algunos avances en este sentido. Estas observaciones se extienden mucho más a la situación que se ofrece con respecto a las lenguas africanas y su influencia. Por lo cual, si queremos modificar este panorama que atenta contra nuestra integridad cultural y por lo tanto contra los mismos recursos de los que el país podría disponer, o de los que nuestros países podrían disponer, debería tomarse algunas decisiones en diversos niveles de las que somos todos responsables. La exigencia de otro orden práctico. Un pensar y un lenguaje interlógicos significan también, como se advierte, una actitud práctica correspondiente. Mejor aún la involucra y supone una configuración consecuente en cada uno de los ámbitos de la vida. Exige una actitud ética entendida en el sentido más originario de la buena relación del ser humano consigo mismo, con sus semejantes y con las cosas, puesto que lo humano se constituye en el difícil ejercicio de la libertad, en su sentido más originario de poder ser, que atraviesa toda suerte de dificultades y negaciones. No tratándose de una libertad absoluta creadora, la humana, sino condicionada, en tanto procede en un determinado ámbito de juego dado, y recreadora en el sentido de despliegue de posibilidades de los hombres y las cosas, solo puede erigirse legítima y productivamente sobre la base del reconocimiento de todo lo que de alguna manera es, en su propia identidad y potencialidades, lo que equivale, si bien se observa, a la propia interrelación viviente entre los seres, a la interacción. En el contexto del sistema global en el que nos hallamos inmersos, con sus logros y sus límites, se da también en las sociedades contemporáneas, como se ha mencionado, el fenómeno de emergencia de diferentes identidades sociales que reclaman sus propios derechos, a menudo desde situaciones extremas. La respuesta adecuada a tales reclamos exige desde el pensar un replanteo que permita, a través de una construcción interlógica, la acogida de modos y dimensiones diferentes de inteligibilidad y racionalidad, de formas de vida que se manifiestan y demandan acogida y respuesta adecuada. Es necesario tenerlo en cuenta para no limitarse a una situación o aspecto puntual, ni dejarse atrapar por una determinada realidad, por más contundentes que sean o parezcan los hechos, sino saber descubrir la inefabilidad e infinita potencialidad de las cosas y en las diferentes voces de la sociedad otras tantas realizaciones y posibilidades de lo humano.
Si algo han logrado los planteos e intentos pacifistas, es sobre todo apelar a una lógica más profunda que la de dominio y violencia, la del amor, propia de la vida misma y de todo tipo de realidad, en tanto intercomunicación de los individuos, comunión exigida para su subsistencia y despliegue en la unidad y diversidad del cosmos. Entre otros aspectos, ello implica repensar la noción y el ejercicio de poder, a partir de los vigentes de dominio, hacia una dimensión más originaria, asentada en la fuerza y las posibilidades que despliega todo lo que es. De este modo, el progreso hacia la no violencia parece definir el sentido de la historia para la política, como afirmaba Edith Weil, entre otros, teniendo en cuenta la ambivalencia del Estado en su carácter de forma y fuerza, lo que, por ejemplo, se traduciría en la resolución y no negación de conflictos, en la escucha a y la reunión de las fuerzas sociales, desde el diálogo no como mero instrumento, sino como el modo propio de interrelación de la vida comunitaria, la construcción de lo público por aporte y consenso de las diferentes voces, promoviendo la participación y la responsabilidad, tanto estatal como ciudadana.